Ahí está grabando, así que dale nomás. Ya. Buenos días, profesor Nicole y compañeros. Yo soy Catalina Sánchez y el día de hoy les voy a presentar el paper del Megatrust Reflectivity Reveals the Updip de 2014 Iquique Earthquake Rupture, de los autores Jacob Giersen, Dietrich Lynch, Eduardo Contreras Reyes, entre otros. A modo de introducción, voy a partir dando la ubicación un poco más exacta del epicentro. Este está indicado por la estrella roja de la imagen. Como podemos ver, se encuentra en el margen continental al noroeste de la ciudad de Iquique. Datos de este evento sísmico es que tuvo una magnitud de momento de 8,1, además es un sismo de tipo interplaca, con 38,9 kilómetros de profundidad, y este en particular produce un maremoto. También generó una ruptura en el límite de placas entre las latitudes 19,5 y 21 grados sur del margen continental, que es característico del norte de Chile. Y esta ruptura terminó bajo el talud continental medio y no se propagó hasta la fosa, por lo que se utilizaron datos de reflexión sísmica de alta resolución para investigar el comportamiento tectónico asociado a este aparente detención de la propagación de la ruptura a los 15 kilómetros aproximadamente de profundidad. Ya. Entonces, conceptos importantes que se mencionan en el paper. Por un lado, es megaterremoto, que son característicos de los márgenes de subducción, y son el resultado de la falla repentina entre el límite de placas en una región donde la deformación elástica se ha estado acumulando durante un tiempo antes de que ocurra el evento. Y por otra parte, también es importante el concepto de la presión de fluido en los poros, dado que este es un parámetro crítico que va a determinar la naturaleza física del megaterremoto. Entonces esto como que tiene un rol principal sobre dónde y cómo se libera el momento sísmico. Acá tenemos entonces como dos situaciones. Por un lado, que tengamos un exceso de la presión del fluido, y esto se traduce en que se evita la acumulación del strain elástico. Pero por otra parte, podemos tener una baja presión de fluido, y esto resulta en la acumulación de estrés, por lo que este es el régimen que al final va a controlar la extensión del área de ruptura del terremoto del sismo. Acá hay algunos procesos claves que liberan el agua en las zonas de subducción un poco profundas, como que al final estos procesos son los que van a controlar la presión de poros del fluido. Y estos procesos son la deshidratación por compactación y las reacciones de deshidratación de las arcillas y del ópalo, tanto en sedimentos de subducción como en el basamento oceánico, pero en la parte superior. Entonces, ¿cuál es la importancia de este updip? Es que este updip ejerce un control importante en el tamaño del tsunami resultante, que fue justamente lo que pasó en este caso, en Iquique, que hubo un tsunami. Bueno, además es importante mencionar que los estudios de reflexión sísmica son claves para investigar las variaciones espaciales en la presión de poros del fluido, porque, bueno, en el límite de placa en particular, porque este método son sensibles al contraste como de impedancia acústica que generan los fluidos. Bueno, en cuanto a los resultados, lo más importante fue que se determinó, o sea, se encontró una relación espacial entre el área de rotura y la reflectividad sísmica del límite de la placa. Esto se puede ver en esta imagen. Entonces, bueno, primero importante destacar que aquí se utilizó perfiles de, bueno, reflexión sísmica, como se mencionó anteriormente, pero en un diseño de cuadrícula, que cubre como toda esta región del sismo principal y además la de la principal, réplica. Y aparte de eso, cubre el antearco, que no se vio tan afectada, o sea, de hecho, no se vio afectada por la ruptura sísmica. Entonces acá, bueno, ahí tenemos varias cosas importantes en esta imagen.
Por un lado, acá está indicado el epicentro del evento principal y acá el de la réplica principal. Además, lo que está marcado en negro serían todo lo que serían los perfiles sísmicos y lo que está amarillo es lo que mostró reflectividad, que ahora vamos a ver qué implica eso en el sismo. Entonces, las zonas que marcaron reflectividad es porque tienen excesos de poro en el fluido, y como habíamos mencionado anteriormente, esto evita la acumulación de strain. En cambio, las zonas no reflectivas, que son las zonas negras, indican una baja presión del fluido, y esto da como resultado una acumulación de estrés, y esto es al final lo que va a controlar el área de ruptura del sismo. Ya, en esta otra imagen estamos viendo básicamente lo mismo, pero acá teníamos una visión de planta, y acá vamos a tener una visión transversal. Y estamos mirando desde los perfiles, acá dice MC15, MC16A y MC30, que son los que se ubican aquí, MC15, MC30 y MC16A. Entonces estamos mirando como paralelo a estos perfiles. Y acá vemos que está indicado con las flechas amarillas los límites de placa coherentes. Y como vemos, o sea, estos al final tienen alta reflectividad, pero son un poco discontinuos, pero eso se va a notar más en la siguiente imagen. Ya, acá, perdón, se me olvidó de mencionar algo. Y acá la línea discontinua roja es la ubicación del frente de formación. Acá tenemos una imagen que es similar a la anterior, que también nos entrega la profundidad, pero acá lo estamos mirando perpendicular en el fondo a la imagen anterior. Entonces acá estamos mirando lo que sería así, paralelo a estos perfiles de acá. Bueno, y finalmente, acá tenemos un modelo conceptual del entorno sismotectónico e hidrogeológico, que al final como que tenemos las tres imágenes anteriores en un modelo 3D. Aquí las flechas verdes que están acá arribita indican la deshidratación del basalto que tiene arcillas, que están meteorizadas. Las flechas rojas, la liberación del fluido, y en este esquema de acá abajo, que es el esquema B, tenemos lo que hablábamos antes de la reflectividad con la presión de poros y cómo afecta eso al sismo. Entonces, cuando la reflectividad es alta, no tenemos, o sea, tenemos un exceso en la presión de fluidos y acá evita la acumulación de strain. En cambio, cuando la reflectividad es baja, va a haber baja presión de fluidos y acá es donde se acumulan los estreses. Bueno, las conclusiones principales que yo vi de este trabajo fue que por un lado la refracción sísmica puede entregar información sobre el estado físico del límite de placa poco profundo, que esto es como algo nuevo, que antes que no se tenían, que no había datos o sea, con esto anteriormente. Y por otro lado, que también esto puede ayudar como a evaluar como el potencial de una futura ruptura poco profunda, que esto sería muy importante como no solo a nivel científico, sino que a nivel social, porque ya vimos que este sismo generó grandes daños a la comunidad y a la ciudad de Iquique. Y esto obviamente sin hacer mediciones directas de la deformación entre las placas. Bueno, las referencias que yo utilicé obviamente fueron el paper mencionado al inicio, y también usé datos del Centro Sismológico Nacional. Muchas gracias. ¿Por qué crees tú que las zonas que tienen reflectividad alta no tienen presencia de fluido? O sea, no tiene presencia. Lo que yo leí en el paper es que al final como que la reflectibilidad, o sea, estos ensayos son muy sensibles a una propiedad que tienen los fluidos, que es
que es la... tiene un nombre raro, un segundo. Ay, voy a tener que revisar. O sea, en verdad, lo que yo entiendo es que la presión, o sea, la presión de fluido igual cambia un poco las propiedades mecánicas del suelo. Entonces, al haber mucha presión de fluido, no solo está actuando como el esqueleto del suelo, sino que también ahí tenemos como un efecto del agua. Entonces, cuando muestra una gran reflectividad, en el fondo lo que nos está diciendo es que hay un exceso de presión de fluido. Y ahí no está como, ahí no es, y por eso como que, como que el fluido igual puede absorber un poco de esto y entonces no se empieza a acumular el esfuerzo o el strain. Ya, aquí hay que separar dos cosas. Una es el papel de los fluidos en los terremotos, Ujú. que es un proceso, y otra cosa, que eso en el que tiene que ver con la dinámica de la ruptura, y otra cosa es por qué se ve alta reflectividad en el presente, o sea, en una foto, ¿cierto? La Claro. semica reflexión es como una foto. Entonces, ¿dónde está la alta reflectividad bueno, en la figura? Aquí en la zona amarilla. ¿Y dónde no Y está? donde no está, en las zonas negras, digamos, que también son parte de los perfiles. Ya. Entonces, Acá predomina la reflectividad. ¿qué quiere decir eso? Que el agua está en la zona amarilla, Claro, porque que ahí es está donde está el justo, esfuerzo. que está justo fuera de la zona de ruptura. Ujú. Entonces, lo que pasa es que el agua produce un contraste de densidad y velocidad muy alto que hace que la reflectividad sea muy alta, porque hay un contraste. ¿Cuándo se produce reflexión? Cuando tenemos dos medios muy distintos. Claro. Por eso se produce reflexión. Ujú. Entonces, esa agua produce ese cambio de contraste entre roca y agua, que es muy alto. Ujú. Entonces ahora con esa misma pregunta, basado en esa misma respuesta o pregunta, ¿por qué crees tú que la zona de ruptura, o al revés, Ujú. porque la zona de ruptura, bueno, ya sabemos que hay agua en la parte amarilla, ¿cierto? Ahora Sí. en la zona de ruptura, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué crees tú que no hay agua? ¿Por qué la zona de ruptura no hay agua? Sí, O sea, bueno, honestamente yo lo había entendido como un poco al revés, como dado que en la presencia de que no hubiese exceso de presión de poro en esa zona, que eso provocaba que ahí fuera la zona de ruptura, más que dado que esa era la zona de ruptura no había agua, porque era como que al final el parámetro crítico acá es la presión de los fluidos. ya. Eh, pero si tú miras más al norte, ahí sí hay agua, a la misma profundidad. Sí, sí, de hecho lo mencionan, más hacia el norte y más cercano a la fosa. Y también puede romper en el futuro eso, podría. Mm. No, lo que pasa es que el agua no es que el agua, o sea, el agua, sí, es un poco más, eso hay que verlo con relojía. El agua, bueno, si es mucha agua, obviamente,
no hay terremoto porque es demasiado, no es inelástico, es un fluido. Ujú, Pero un poco de agua facilita el comienzo de la ruptura. ujú. Pero una vez que se inicia el terremoto, se, y se comienza la ruptura, los esfuerzos cambian todo el estado de esfuerzo. Entonces, es cuando ustedes tienen un pistón y le ponen presión, ¿qué pasa con el agua? O tienen una bolsa de agua y la apretan, Se donde la escapa. apretan, ¿qué pasa? El agua se va para los lados, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces el agua se desplaza. Claro, se desplaza debido a los esfuerzos al final. Eso es lo que ese es el mensaje del paper. Mm. ¿Ya? ¿Preguntas de ustedes? Catalina, ¿podrías volver a la primera diapo, porfa? La primera. Sí, ahí solamente como acotación falta el nombre del primer autor o de la primera autora, no sé, es Boma, así como, Sí, como no en sabía italiano. si era el nombre, como que me dio la duda y por eso no lo puse. Sí, es El que nombre. Boma. sí, ese es el primer autor. De tu segunda presentación Ujú. era Gerson. Ah, sí, sí, no, sí, sí, también me di cuenta de eso ahora que di el cambio. Pero no sabía como si eso era una frase tipo et al o si era alguien, por eso no me atreví a ponerlo en verdad. Un Nada, nombre ya, chino. claro. Nombre Ya, pero chino. la pregunta es que, bueno, eh, como mencionabas en tu presentación, hay ciertos procesos que liberan agua, ¿cierto? Ujú. Hay zonas como donde se está deshidratando. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos procesos que permiten que se libere agua y en qué condiciones ocurren? Ya, aquí como en esta zona que digamos es como somera, los procesos principales que liberan agua, bueno, en esta zona somera y en márgenes de subducción, digamos, por un lado sería la deshidratación por la compactación y por otro lado también la reacción de deshidratación, pero como de las arcillas y de los ópalos. Y bueno, estos procesos pasan a bajas presiones y también no muy altas temperaturas, o sea, yo considero, no sé, depende ahí lo que uno tenga como el límite de alto, pero de hecho aquí en una imagen se muestra acá la temperatura, o sea, el rango de temperatura de deshidratación de la arcilla. Y entonces, en base a eso, ¿dónde es esperado que exista como un exceso de presión de poros? Bueno, obviamente o sea, si tenemos este rango de presión y temperatura, esperamos que esté el exceso de presión de poros sobre este rango y también bajo. No, bajo no, en verdad, solo sobre, porque bajo también van a haber otros procesos de deshidratación, pero más profundos. Pero espacialmente, ¿dónde Ah, tú como crees? mirándolo desde planta, O, dices tú. o más bien como el perfil, por ejemplo, ¿en qué zonas, claro, en profundidad, tú esperarías que ocurran como esta condición de exceso de presión de fluidos? Bueno, o sea, en verdad más que nada guiándome por lo que leí en el paper, acá vemos que el exceso de presión de fluido está acá en la parte reflectiva, que es la parte más profunda. En la parte más profunda, Ujú. Porque pero es que como en base a lo anterior, tú me mencionaste que las características eran baja presión y bajas temperaturas, ¿verdad? temperatura, sí. Y tú dices que esas condiciones las alcanzas en profundidad. No, po. Por eso, po. Como que al final, ahí es cuando tengo la deshidratación, pues, ¿cachai? Pero si estoy buscando el exceso de presión de fluidos, y sé que el exceso de presión de fluidos sea en la parte reflectiva, tiene que ser en esta zona de acá, po, ¿cachai? Pero eso se da porque acá se generó la ruptura al final.
Ya. Entonces, ¿dónde están los fluidos? ¿En la parte somera o la parte profunda? O sea, los fluidos están acá, o sea, en esta zona donde fue el sismo, en este pedazo en particular estarían acá, po, pero porque acá se generó el sismo, digamos. Porque si nosotros vemos acá, en este perfil de acá, está en todo el talud. Sí, sí. O sea, se va de profundo para arriba, en el caso del terremoto, pero donde no hay terremoto, está en todas partes, estamos de acuerdo. Pero donde siempre hay, Donde siempre hay, bueno, o sea, así por lo que yo creo, debería ser más en la parte somera, po, donde somera, donde está la baja presión y temperatura. claro. Y además la presión hidrostática es baja, porque P es bajo, entonces es más fácil romperlo y producir poros y erosión y todo eso. Ujú. Em, ¿Podrías poner la imagen de los perfiles, por favor? Esa. Em, ¿Nos podrías caracterizar un poquito lo que refleja, valga la redundancia, los datos de reflexión sísmica? Quizás como caracterizar un poquito qué ocurre en la lateral y en profundidad, como que estamos viendo ahí. Ya, aquí en el fondo lo que está viendo es como el límite entre las placas. Y acá además muestra como los rangos de temperatura y en particular nos indica cuál sería la zona de la deshidratación, de la arcilla al menos. Y bueno, además todo esto referenciado con los perfiles, porque en el fondo acá estábamos viéndolo paralelo a estos perfiles, y en la siguiente imagen, que sería esta, es la visión perpendicular, digamos, de la anterior. Entonces, en esta imagen estábamos viéndolo desde acá, por decirlo así, o sea, paralelo a estos perfiles, al MS30, al MS15. Entonces, por eso vemos como digamos, esta pendiente. En cambio, en esta tercera imagen, estamos viéndolo paralelo a estos otros perfiles, que serían los que están acá. Entonces, por eso se ve, digamos, el límite de la placa se ve recto, porque estábamos viéndolo como de frente, por decirlo así, o sea, mirando hacia el continente. Y ¿podrías caracterizar un poquito como los rasgos del límite de placas? Por ejemplo, ¿cómo lo logran observar en esos perfiles los autores? O sea, bueno, fuera de las flechas amarillas, porque acá se nota el cambio, como, ay, se nota el cambio como independiente de la flecha amarilla, acá tenemos como, se nota como el límite por lo mismo de los fluidos, po. Aquí, y como al final estas partes que se van viendo más oscuras, igual que en el de acá, que es donde marca. Claro, es como el reflector quizás como más notorio que podemos notar, ¿cierto? Claro, como que se genera un cambio como más abrupto, por decirlo así. Como que acá, por ejemplo, igual acá mantiene una cierta como continuidad, en cambio acá, con esta parte de acá, con la de acá arriba, no. ¿Puede mostrar el PDF? Quiero hacer una comparación de calidad de imagen. Si es Zoom o es la imagen. Sí, lo tengo aquí. Y aquí están las otras. Esas son-
¿Catalina lo encontraste? Ah, ¿no se ve? Ah, No, no Ah, yo estás pensé que todo este tiempo compartiendo. estaba mirando. No, todavía se está compartiendo tu presentación. Sí, sí. yo me Mm, hubiese quedado dormido. yo pensé que estaba mirándolo todo este rato, perdón. Ahora sí. Es que era porque yo creo porque estaba compartiendo solo como el Google Chrome, entonces lo puse y no, no se veía. Y si lo agranda la parte de la derecha, pero ya ahí se ve mejor. Sí, Sí, no sé si se ve mejor. parece que, claro, hay que recortarlo de una forma especial para que se vea mejor. Sí, porque igual, no sé, igual lo hice como el recorte de cerca, pero no es primera vez que me pasa, la verdad, y que no me quedan Pero tú como, tienes Linux, ¿qué ocupáis? no, Mac. Con el recorte hay que hacerlo, po, hay que recortarla. Sí, con el recorte, pues, Command Shift 4, Sí, va que raro. así lo hice. Todas las imágenes, en verdad. Ya. ¿Ya cuál era la pregunta, Nicole? Em, que si nos podía como destacar los rasgos como más relevantes que se podían desprender de estos perfiles. Según yo, lo más relevante de estos perfiles es como el límite de las placas. Y que además, o sea, bueno, acá se ve en el perfil y además lo caracterizan con la temperatura. Entonces ahí queda más claro todavía el límite, porque lo sobreponen. Y respecto, por ejemplo, a las variaciones que se pueden ver como lateral y o en profundidad. Laterales, así como el otro perfil y acá en profundidad, ¿te refieres? Como en este en profundidad y en el otro lateralmente. O sea, yo creo que quizás podríamos concentrarnos en el primero, porque, a ver, es una pregunta. ¿En cuál de todos esos perfiles tú ves con mayor claridad el límite de placas? Sin considerar digámoslo, la temperatura, yo creo que en este, o en ese. Sí, yo creo que en estos son los que, como que hasta acá. Y ya la parte como más profunda, en verdad lo guía más la temperatura. Em, bueno, la verdad, a- cuanto más al sur están como los perfiles, se pierde la resolución. No sé si notas ahí, como haciendo un poquito más de acercamiento, se ven como varios rebotes. En esos perfiles Claro. como de más abajito, se ve como Ujú. varios rebotes, entonces ahí es como un poquito más incierto ver con claridad el límite de placa. En cambio, en los demás arriba se nota súper claro. De hecho, abajo mencionan en el paper que los datos incluso se llegaban a confundir con el ruido ambiental, como de fondo. Mm, Entonces, yo creo que si vamos como a interpretar algo de estos perfiles, lo mejor es concentrarse en los primeros. ya. Si, por ejemplo, tú cómo ves el DIP, el app, sí, la distribución del app DIP, en profundidad, no sé si puedes ver como algo. O sea, yo siento que la parte somera en verdad es donde se ve más claro, más que en profundidad. Bueno, en el primero, sobre todo en este, en la parte acá se ve mejor, porque los otros se pierde completamente. Sí, eso es el resultado del paper. Ujú, Porque la reflectividad muestra dónde está el agua. claro. Oye, Catalina, y particularmente, ¿cuál es el impacto que tienen esta presión de fluidos para el terremoto de Iquique? Bueno, es que aquí eso era como lo importante de poder determinar con la reflexión sísmica el APLIC, porque este afecta directamente como al tsunami, que al final fue como lo más destructivo de este evento sísmico. Entonces igual es como importante caracterizarlo y ver
y ver cómo este va, o sea, al final cómo va variando va variando también el tamaño del tsunami. Si no me equivoco, lo puse en una diapositiva. Entonces, como a nivel, digamos, como más social o como a nivel humano, esto es un gran aporte en ese sentido, porque igual esto como que va a servir para después poder ver cuando vuelva a pasar un evento así en el futuro. Claro, o sea, si uno puede monitorear Claro, cómo se distribuyen los reflectores, podría ver cómo los fluidos se están moviendo, y con eso podría hacer una predicción de ruptura, pero sí, pero es terriblemente caro. Hacer estos perfiles es caro. O sea, se hacen una vez cada 10 años en un mismo lugar. O sea, uno lo va haciendo en distintos lugares. Pero, claro. Pero es una forma de monitoreo. Sí. me imaginé que era caro porque eran muchos kilómetros de reflexión sísmica, eran 912, entonces... Sí, o sea, el barco y la logística y, claro, la instrumentación es cara. Sí. No es como medir la temperatura o el viento, ¿no? Claro. Y encima hay que, claro, meteorología uno estudia el aire o gases, pero acá hay que ir al interior de la Tierra es más difícil, un sólido, más caro. Sí, además que este trabajo él como que es como muy de detalle, entonces Mm. era esperar si que así. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces el otro paper es el de Gersen, ¿no? Sí, es que yo, profe, me equivoqué, perdone, no sé por qué me confundí y los di vuelta. Ya. ¿Cuándo es el otro? El 7 de noviembre, si no me equivoco. A ver, déjeme. Ah, ya. Ah, no, acá lo tengo. Sí, el 7 de noviembre está. Ya. Ya, pues. ¿Cuándo es el control, el cuestionario? ¿Cuándo se entrega? El Este lunes lunes. El otro lunes. O sea, este que viene ahora. que viene. Ahora que estamos viendo, sí. Sí. Ya. Además que voy a tener problemas con eso. Ya, pues. Entonces, bueno, sé que hay una presentación, eh, pero, claro, las presentaciones, claro, hay que respetar la fecha porque es como un control en el fondo. ¿Ya? Entonces, si alguien no respeta o sea, hay que hacer el trámite en la escuela de certificado médico, así que traten de respetar la fecha de las presentaciones que vienen. Ya, porque quedamos hasta acá entonces, por hoy día. Ya, voy a dejar de grabar. Chao, Nos Chao. vemos, chao, chao. Que estén bien. Chao. chao.